Señoras, señores, ingenieros, vamos a proseguir. Esta segunda mesa de la mañana es la petroquímica, hidrocarburos y petroquímica. Vamos a invitar al presidente del capítulo de petróleo y petroquímica, el ingeniero Luis del Castillo, quien va a moderar la mesa e invitará a los señores expositores, ingenieros Aurelio Ochoa, el ingeniero Soeger y el ingeniero Campodónico. Ingeniero del Castillo. Buenos días. En el bloque de petróleo, hidrocarburos y petroquímica, en primer lugar va a ofrecer la charla el ingeniero Rafael Soeger Núñez, el tema la petroquímica y su futuro en el Perú. Voy a presentar al ingeniero Rafael Soeger. Es ingeniero químico, graduado de San Marcos y está presente en el sector energético desde hace más de 45 años. Posee amplia experiencia en el planeamiento, desarrollo y ejecución de proyectos de petróleo y gas natural. Ha tenido a su cargo operaciones varias, siendo responsable del diseño de instalaciones de producción, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos. Ha sido asesor de diversos proyectos energéticos para el sector privado y público y ha participado en el análisis y desarrollo de importantes normas y reglamentos del sector hidrocarburos, así como la ejecución de estudios de impacto ambiental y otros. Hace menos de un año se desempeñó como presidente del directorio de Perú Petro y actualmente es director y conductor y consultor de varias empresas del sector energético y se encuentra asesorando activamente el desarrollo de un importante proyecto petroquímico en el país, que va a ser el tema de su exposición. Con ustedes el ingeniero Soeger. Buenos días. Primeramente agradecer la invitación del Colegio de Ingenieros para tratar un tema que lamentablemente no está en la agenda nacional. Hay que decirlo, la petroquímica ha tenido muchas intenciones, como vamos a verlo, pero no se ha logrado desarrollar en el país al nivel que se debería desarrollar. En agosto del año pasado, la ministra Aljovín manifestó en la Comisión de Energía y Minas que se está preparando una nueva ley de promoción para la petroquímica. Esperemos que esa ley salga, que mejore la actual, pero digamos, se necesita que el país tome interés en una industria que dé valor a los recursos naturales. Somos un país que tenemos muchos recursos naturales, pero nos mantenemos como vendedores, exportadores de materia prima. La petroquímica en el Perú comenzó realmente en Fertiza, en los 60s, en Cachimayo. De esas dos plantas solamente queda la de Cachimayo operando. Y en los 70s, Petroperú se decide hacer la petroquímica de Talara. Una petroquímica que consideraba una planta de amoníaco urea, de unos volúmenes que se muestran ahí que no eran los adecuados para considerarlos a una capacidad como para entrar al mercado internacional. Era básicamente para satisfacer mercados locales, y lo mismo fue con la petroquímica del petróleo que se hizo en esas épocas, con negro de humo, con la planta de solventes, el alcohol isopropílico. Recuerdo cuando en esa oportunidad yo estaba a cargo del gas, la recolección del gas para fertilizantes, y los representantes japoneses de la compañía Toyo Engineering, que fueron los que hicieron fertilizantes, me fueron a visitar conversando del gas, y ya en el año 75 me decían en qué se consume el gas en Talara. Y le dije, bueno, acá se quema en lo que se puede, se genera energía y con combustión en algunos sectores, pero básicamente se quemaba en motores de gas para los pozos petroleros o para generar energía eléctrica para todas las necesidades energéticas de la zona. Los japoneses se quedaron mudos
diría yo hasta espantados, en el año 75, de saber que en el Perú quemábamos el gas y no le dábamos el valor agregado, que el primer proyecto de valor agregado era la planta de fertilizantes. Ellos en Japón no consideraban mayormente usar gas para generación eléctrica. Lo usan en algunos sitios, pero básicamente para ellos el valor estaba en darle un mayor beneficio a ese recurso de la naturaleza para que sea beneficioso para el país. Esa es la rápidamente, era una planta de amoníaco, la de Uria, aquí estaba la central térmica, bueno, pero como se puede ver era una planta relativamente pequeña. Después de esas plantas, lamentablemente en el año 92 tuvieron que dejar de operar porque sencillamente su economía no funcionaba. No funcionaba, además ya en los años anteriores había habido un deterioro económico en el país. Se mencionaba ahí en los 90s un exgerente de ENSI que en los años 87 lo que pagaba un agricultor por la urea que se compraba de esta planta era poco más del 2% de su valor. Y en algunas comunidades de la sierra, las comunidades pagaban la mitad de ese precio. El resto era puro subsidio. Y se llegaba al extremo, como se comentaba, de que el valor del saco de urea era mayor que el contenido que tenía, que la urea. Y muchas veces el agricultor hacía más negocio vendiendo el saco una vez que había utilizado la urea. Eso, aunado, como repito, también al tamaño de las plantas, llevaron a que se cerraran en el 92. Luego tenemos el desarrollo de Camisea, y se pensó que se podía desarrollar varios proyectos petroquímicos. Hubo la intención de diferentes compañías privadas, tuvieron proyectos tanto para el centro, digamos, el gas que viene hasta Ica y se desvía hasta Marcona. Ahí se definieron proyectos de las compañías Nitratos en Paracas, Orica y CFI en Marcona, y después también se habló de la necesidad de desarrollar un polo petroquímico en el sur, para lo cual se necesitaba un gasoducto que, además de atender a las necesidades de las centrales eléctricas construidas al sur, aplicaría para este complejo petroquímico. Se tuvo mucho interés, fue muy interesante, nos parecía que ya podíamos contar con petroquímica en esas épocas. Lamentablemente, el precio del shale gas en Estados Unidos fue un motivo para que las empresas, las plantas proyectadas no fueran competitivas, y después el retraso en el proyecto del gasoducto del sur, también un factor para que ya las empresas abandonaran estos proyectos hasta ahora por lo menos. La pregunta que nos hacemos, hablaba de unos recursos naturales, ¿tenemos suficientes recursos naturales para una aventura petroquímica? Y la respuesta es sí. Siempre estos recursos, o mejor dicho, las plantas de petroquímicas, para que sean factibles de desarrollar, para que sean perdurables en el tiempo, tienen que ser proyectos de nivel de talla mundial. Con estas reservas el país puede adentrarse a una aventura petroquímica. Aquí he puesto algunas figuras más que aclaran el panorama. Estas es las reservas según el libro de reserva del Ministerio, de reservas probadas, probables, posibles. Sumadas estas son más o menos 17 millones, más de 17 TCFs, o sea, suficiente gas para desarrollar la petroquímica y los proyectos que actualmente están usando gas. El libro de reservas también indica las reservas probadas son las totales y las verdes son las que están básicamente en la selva.
en la selva, sea Selva Sur, Camisea y Selva Central, Aguaitía. Si uno ve estas cifras, puede darse cuenta, aquí tenemos las reservas probables, las posibles. En la selva tenemos 19 TCFs. Si hablamos de reservas contingentes, son reservas que necesitan el proyecto para salir adelante, se hablan de 3 TCFs en la selva, y prospectivos ya son cifras que uno puede manejar un poco con el entusiasmo de los proyectos. Este es un cuadro preparado por una consultora internacional, Gaffney & Klein. Ellos los números lo hacen simples, dicen 2P, o sea, 1P y 2P tenemos 17,4. Con estos volúmenes de reservas tenemos garantizado un proyecto petroquímico del nivel que se necesita, de talla mundial. Ahora, ¿están disponibles? Por supuesto. Como dije, los proyectos en los cuales está comprometido el gas de Camisea actualmente serían atendidos en los próximos 20, 30 años. Tenemos gas para los proyectos petroquímicos en este momento y tenemos muchas reservas más para descubrir. Gran Camisea, siempre hemos considerado, los que trabajamos en este negocio, que tiene mucho más para descubrir. En los próximos meses posiblemente se va a perforar el lote 108, esperamos que tengan resultados exitosos y debemos volver como país a lotes como el 76 en la selva, buscar gas, el Candamo, ver cómo recuperamos esas reservas que están, separadas por el problema de los recursos de las zonas reservadas. ¿Qué podemos hacer por el gas? Ahí se ve. Todo esto puede ser origen para obtener todos estos diferentes productos. Aquí menciono, pues, con carácter informativo, la cadena del metano, a dónde puede llegar, la cadena del etano y la cadena de nafta, si es que quisiéramos ir a una petroquímica del petróleo. Hay mercados, por supuesto, aquí menciono lo que en los últimos años, como promedio, se ha importado de los productos que pueden obtenerse en la petroquímica: polipropilenos, politilenos, el nitrato de amonio, la urea, lo que ha significado en valor. Veamos más o menos un producto importante como la urea, estamos más o menos en 1.000 toneladas por día importándose. El nitrato de amonio también otros 1.000 y 760 de los propilenos. Y en mercado regional, cuando hablamos de mercado regional, estamos hablando para el mercado regional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, que ha sido de 2.600 toneladas los últimos años en promedio. O sea que estaríamos, el Perú más o menos es una cuarta parte de lo que consume esta región. Con un proyecto, digamos, que cubra la demanda nacional y más de esa cantidad o el triple de esa cantidad se pueda exportar, tenemos suficiente mercado regional. No aprovechamos o no seguimos el ejemplo de países como Bolivia, acaba de inaugurar una planta de cerca de $1.000 millones para producir amoníaco urea. Ellos van a consumir solo el 15% de esa urea, el 85% lo van a vender a Mato Grosso, a Brasil básicamente, algo a Argentina, a Paraguay, y esperan que el Perú también les compre algo. Tenemos legislación, ahí están las leyes y normas que se han dado, promotoras, muy bien, pero tenemos que adecuarlas al momento actual. Los beneficios, está de más decirlos, el más importante es lo que se incrementa el valor del gas cuando se le da valor agregado. Se hablaba de 8, 10, hasta 12 veces lo que se gana como producto de venta de un producto terminado, del valor que se vende cuando se vende como gas. Me parece muy bien que se haya hecho el proyecto de exportación de gas, pero a veces me pregunto si se hubiera puesto una planta que diera valor agregado, porque Melchorita lo que hace es simplemente exportar gas en forma liquefactada. Pero un proyecto así, poniendo
pudiendo ser de metanol, de amoníaco para urea, de nitratos, o un proyecto de etano, hubiera sido de mayor valor para el país. Conclusiones, porque ya el tiempo se está terminando, están puestas ahí. Tenemos reservas, tenemos facilidades, tenemos gasoducto ya construido, tenemos prácticamente el gas en la costa del Pacífico. ¿Es conveniente tener el gasoducto del sur? En mi opinión es que sí, por seguridad. No podemos depender, ya sea la generación eléctrica o una futura petroquímica, de un solo alimentador por el centro. El Perú debe llegar a ser especie de anillos, como han hecho países que están más desarrollados en gas. Y digamos, se cuenta, ya creo que hemos tenido experiencias, ya hemos cometido errores como lo de Talara, ya sabemos que tenemos que hacer proyectos grandes, proyectos que sean de nivel mundial, de talla mundial. Tenemos que aprovechar la reserva de gas en darle valor agregado y no dejarlas simplemente para que sirvan para consumo de energía. Ya las energías renovables van a ocupar un papel importante en el país. Ya el gas va a dejar de ser necesario para esas centrales. Entonces pensemos en que el gas, el que se descubra, el que ahora es disponible, el que se descubra en el futuro, debe ser para diferentes proyectos petroquímicos. Recomendaciones. El Estado debe definir políticas promotoras del desarrollo de la petroquímica. Tiene que cumplir un rol promotor. Igualmente, un rol planificador. Debe planificar hacia dónde debe ir el país. No hay políticas públicas, no hay política de Estado para la explotación racional y eficiente de los recursos naturales. Escuchaba algo parecido en las charlas ahora de minería, donde también se hablaba de un caso parecido. No se da valor agregado a los productos que tenemos, que nos dio la naturaleza, los seguimos vendiendo como lo dio la naturaleza. Creemos que eso debe cambiar y ojalá, digamos, que el país tome en cuenta, no sé, se cree un grupo, un ente, o el Ministerio mismo, el Ministerio de Energía y Minas, se dedica a estudiar. Lamentablemente en el país no tenemos un ente planificador. En los ministerios no hay una planificación adecuada, no se ha hecho un esfuerzo para tener una buena planificación. Cuando yo llegué a Perú Petro no había objetivos para cuánto debería producir el país, no tenemos objetivo de cuánto debe producir el país en petróleo, en gas, lo dejamos esto a las empresas privadas. Las empresas privadas hacen bien su trabajo, pero primero están sus intereses económicos y el Estado no pone metas, no pone formas de llegar a conseguir objetivos nacionales. Yo creo que ahí debemos estar mirando y como un ejemplo de una empresa, como les dije, estoy ahora apoyando a una empresa que quiere hacer petroquímica en el país. Ellos me decían, así era los terrenos de una planta en Trinidad y Tobago a finales de los 80. Instalaron ahí metanol y amoníaco. Y esta es la foto en el 2009. Si uno pone la petroquímica básica, la pone a disposición del país, rápidamente van a crecer plantas grandes, medianas, pequeñas, para diferentes utilidades que tiene el gas. Plásticos, como alguien me decía, hasta para los pañales. Los que ya somos abuelos, entendemos los pañales, y eso se puede hacer en el país. Se pueden hacer cosas tan simples. Yo recuerdo en los 70s, ejemplo, Pequibén en Venezuela se fundó en el año 1977 y de ahí tuvo un desarrollo fuerte. La petroquímica en México también fue en los 70s. Pensamos, los que tuvimos en el proyecto de fertilizantes, que íbamos a tener un desarrollo petroquímico en los 70s. Yo acabé mi carrera en el 71 y mi tesis fue sobre una petroquímica, pero a partir del petróleo. Era de anhidrido ftálico a partir del ortoxileno, que se decía que lo iba a producir Pampilla para diferentes proyectos.
creo que toda mi promoción desarrolló proyectos petroquímicos. Y vamos a cumplir 50 años de egresados y todavía no vemos realmente una petroquímica en el país. No es moral, diría yo, que los recursos del país los mantengamos exportando como materia prima, tanto en minería, como he escuchado en las charlas anteriores, como en hidrocarburos. Pero el país muchas veces vive de la actividad extractiva de minería y petróleo. Pero no tenemos en nuestro país el gen, el ADN de la conversión, del valor agregado. Simplemente quería dejarles las reflexiones y ojalá podamos lograr que esta vez en el país se logren ya este salto de materias primas a ser valor agregado. Gracias.